Estamos en nuestro punto de encuentro del día de hoy en Uniandes en línea por Radio Fe y Alegría 105.9 FM, un punto de encuentro que nos tiene hoy para conversar con un invitado muy especial, también conectados en el canal de YouTube de Radio Fe y Alegría Mérida, para ampliar la conversación y llevar estos espacios a otros territorios. Y hoy nos acompaña Reinaldo Avendaño, quien es parte del equipo del Centro de Atención y Capacitación Emocional CENACE Mérida y también representante de la campaña Vive Aquí Estamos en el estado de Mérida. Y nos viene a contar un poco, primero bienvenido Reinaldo a los micrófonos de Uniandes en línea. Y esta conversación es súper importante porque está enmarcada en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y bueno, conocemos que Mérida tiene una situación bastante particular en este tema y queremos profundizar un poquito en la campaña Vive que estamos, pero también quisiera, antes de entrar, digamos, en materia, que nos cuentes un poquito sobre el Centro de Atención y Capacitación Emocional CENACE. Vale. Bueno, Carlos, CENACE es una iniciativa que nació o se creó justamente como respuesta a esa necesidad que veníamos desde años anteriores visibilizando en cuanto al tema de la salud mental en Mérida, ¿no? Y especialmente CENACE está direccionado o enfocado en una población específica que es la población joven. Bueno, para nadie es un misterio que a raíz de los acontecimientos del aislamiento por COVID-19, muchos de los jóvenes fueron afectados de cierta manera en cuanto a ese aislamiento, ¿no? Ese aislamiento de una u otra manera afectó su capacidad de relacionamiento y al afectar esa capacidad de relacionamiento también la capacidad de pedir ayuda. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cerca de 727.000 personas se suicidan al año. Se estima que cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo y que es la cuarta causa de muerte a nivel mundial en personas de entre 15 y 29 años. Pero no conforme con eso, en Latinoamérica no es la cuarta causa, sino la tercera. Entonces, bueno, básicamente... Un contexto bastante complejo, sí. Más complejo de la media, digamos. Sí, en realidad, es más complejo de lo que pareciera. Sin embargo, Venezuela no es el país de Latinoamérica con los índices de suicidio más elevados. Ese país lo tenemos bastante más cerca, es Surinam. Pero estamos hablando de un país con una población mucho menor que la que tiene Venezuela, ¿no? A raíz de esa, digamos, esa motivación que vimos de ayudar, de buscar una forma de canalizar, porque ciertamente nosotros nunca hemos negado que en Mérida existen servicios de atención en salud mental. Lo que siempre hemos sostenido es que no son suficientes, ¿sí? Falta de personal para poder falta el abarcar más personas. personal, falta quizá un poco de voluntad institucional también, y falta quizá una mejor planificación, una distribución. Yo lo he dicho muchas veces, la red ambulatoria del Estado debería descentralizar la salud mental, porque si bien la unidad de psiquiatría del Hospital Universitario de los Andes tiene profesionales de altísima calidad y de talla para la atención, no todo el mundo puede llegar al hospital. Vivimos en un estado donde las vías, las carreteras hacen que las poblaciones sean bastante distantes. Hablamos de poblaciones como Canaguá, 6 horas de Mérida, Pueblo Llano, Nueva Bolivia, Torondoy, Arapuey, ¿sí? O sea, Mérida es un estado bastante complejo por su distribución geográfica en cuanto al tema de buscar ayuda, ¿no? Y pensando un poco en tener un servicio mucho más continuo, o sea, un acompañamiento, mejor dicho. Correcto. Un acompañamiento mucho más continuo a las personas que puedan acceder a estos servicios. Correcto. Entonces, bueno, con base en eso, nosotros, a la luz del programa, del proyecto Juntos, que es un programa ejecutado en Mérida por el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos y la Cátedra de la Paz, presentamos una iniciativa, una propuesta que básicamente fue el Centro de Atención y Capacitación Emocional, y hemos logrado ya, hace justamente un mes, el 7 de agosto, logramos aperturar sus puertas. Está ubicado acá en el centro de Mérida, en el edificio Lodani, entre las calles 26 y 27, en la avenida 3, local 6.
Allí pueden buscar asesoría tanto para grupos de apoyo como para atención psicológica individual o para talleres psicoeducativos y de formación. No todo el tiempo, no todas las personas van a requerir de una terapia. Muchas personas a veces con la psicoeducación pueden identificar sus propios procesos y factores y cómo abordarlos. Algunas personas la terapia grupal les favorece. O sea, tenemos diferentes tópicos y diferentes alternativas allí en el centro, justamente con esa intención de ser una alternativa o una opción más para ir paliando lo que bueno, se presenta como una necesidad en Mérida, que es la atención en salud mental. Que mucha gente no asiste a la terapia no porque no quiera, sino porque muchas veces no puede costearla o porque muchas veces no tiene los medios O para es llegar inaccesible al le es centro. accesible, correcto. Porque también y lo traigo a colación porque también en Uniandes tenemos, que participamos de hecho en la campaña Vive aquí estamos, en años pasados, tenemos servicios de atención psicosocial de manera virtual, remota, pero ciertamente procesos un poco más extensos, un poco más largos, Es correcto. necesitan esa cercanía para poder No, y que, atenderlos, ¿no? mira, hay personas que se adaptan con facilidad a la terapia virtual, ¿sí? A ese acercamiento a través de una pantalla, que en gran medida el aislamiento por COVID lo impulsó, pero hay personas que no se adaptan fácilmente, incluso las personas mayores les cuesta mucho, ¿sí? Adaptarse a hablar por medio de una pantalla, de un teléfono. Muchas veces no tienes los espacios de privacidad adecuados para tener una conversación fluida. Recuerdo un caso que tuve al respecto. Perdón, porque antes de que nos comentes el caso, porque de alguna manera esta atención psicológica o psicosocial también responde a un tema de privacidad para la persona que pueda expresarse libremente. Es correcto. Sí, recuerdo una vez que alguien nos contactó porque estaba atravesando un proceso delicado, de hecho, bueno, fue a altas horas de la noche. Y bueno, no tuvimos un inconveniente, lo tratamos de asistir, brindar lo que corresponde como primeros auxilios psicológicos. Pero recuerdo que en ese momento le preguntaba si podía hacer una videollamada, quizá para tener un contacto más cercano, y me dijo que no, porque no estaba en un espacio donde estuviera solo. Estaba en su casa, pero no estaba en un espacio donde estuviera solo, lo que evidentemente pues también hace pensar que o deja en evidencia que muchas veces, aunque podemos estar en familia, son circunstancias muy privadas que no queremos ni siquiera que nuestra familia se entere. Porque precisamente parte de la privacidad que yo, con el especialista, con la persona que me pueda acompañar, puedo establecer una relación un poco sin menos sesgos, sin menos señalamientos, ¿no? Es correcto. Entonces, todas las alternativas son válidas y todas las necesitamos a disposición, pero justamente entendiendo que cada persona se va a poder adaptar más a una o a otra. Reinaldo, quisiera en estos minutos de este segmento que nos compartieras un poco esas señales de alerta. Creo que empezamos por allí. Sí. Todas esas personas que se sienten abrumadas o que pueden estar pasando por alguna situación compleja y que nosotros como familiares, como amigos, como comunidad, nos damos cuenta de algunas señales y a veces las dejamos pasar. ¿Cuáles son? Mira, el suicidio, como lo hemos dicho muchas veces, es un fenómeno que es multifactorial, ¿sí? Con esto nos referimos a que las causas pueden ser muchas, y justamente por esa razón hay muchísimas señales de alerta que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces las dejamos pasar o las minimizamos porque no nos parecen unas alertas, ¿sí? El ser humano por naturaleza tiene dos lenguajes, tiene el lenguaje verbal, que es lo que decimos, y el lenguaje no verbal, que es lo que dicen nuestros gestos, nuestro tono de voz, los movimientos, incluso la cercanía o la proximidad. Y ese lenguaje muchas veces habla más que el verbal, porque además es un lenguaje que no todas las personas sabemos controlar. A partir de allí podemos ver en las señales verbales, sí, hay personas que lo verbalizan y dicen, no directamente me quiero quitar la vida, pero hay personas que sí hacen verbalizaciones como quisiera dormir y no despertar, quisiera desaparecer, ojalá no hubiese nacido. Esas son palabras que suelen decirse con cierta regularidad. Soy un estorbo, me siento, Sí, porque dentro de la conducta suicida hay una sensación que es la sensación de sentirse una carga para los demás.
Entonces, bueno, allí pueden haber ciertas señales verbales. Pero las no verbales son las que tenemos, con las que podemos tener mucha más eh, puntualización y que es con las que tenemos que tener más cuidado al momento de identificar. Reinaldo, vamos a seguir conversando al regreso de este segmento porque vamos a un avance informativo en Radio Fe y Alegría 105.9 FM y continuamos con Unidades en Línea. Continuamos en Unidades en Línea. Estás escuchando Radio Fe y Alegría 105.9 FM y también nos estás viendo a través del canal de YouTube de Radio Fe y Alegría Mérida, que nos complace mucho poder llevar este tipo de conversaciones a estos nuevos espacios digitales también para que ustedes puedan compartirlo, sobre todo con personas que consideren que les puede servir este tipo de información. Estábamos conversando en el segmento anterior con Reinaldo Avendaño, quien es parte del equipo del Centro de Atención y Capacitación Emocional CENACE Mérida y representante de la campaña Vive, aquí estamos. Es parte de una conversación en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Reinaldo nos comentaba en el segmento anterior sobre esta situación que en Mérida es además bastante más compleja o diferente a otros estados de Venezuela o incluso a otros espacios en el mundo. Y nos estabas hablando, Reinaldo, sobre esas señales que tienen que ver un poco con el lenguaje no verbal, esas condiciones o esos gestos que no todos podemos controlar y que son señales que como comunidad, como amigos, como familia, pues tenemos que estar alertas, ¿no? Sí, mira, quizá la más común de esas señales y la que más rápido nos debe llamar la atención es cuando comienzan a haber laceraciones o a comenzar a infligirse heridas, ¿no? Que por lo general son cortes en muñecas o, bueno, en zonas más privadas, quizás la ingle, las axilas, ¿sí? Pero esos cortes iniciales que, bueno, pueden empezar a llamarnos la atención, ¿no? Pero justamente eso no es lo más usual, ¿sí? Hay otro tipo de comportamientos que empiezan a hacerse visibles y que muchas veces dejamos pasar soslayados, como por ejemplo personas que de la noche a la mañana cambian su actitud, ¿sí? Personas que anteriormente eran personas tranquilas y de repente se empiezan a mostrar irascibles, o al contrario, personas que eran muy extrovertidas y de la noche a la mañana empiezan a ser muy introvertidas. El aislamiento personal, ¿sí? Son señales que tienen que llamarnos la atención. El desprendimiento de objetos preciados o de mascotas, la elaboración o quizá ese poner documentos en regla, todo este tipo de cosas. Cuando hay ese conjunto de señales, es momento de tener una alerta, ¿no? Muchas veces suele ocurrir que hay cambios en los hábitos alimenticios, cambios en los hábitos de sueño, ¿sí? Personas que de repente están empezando a dormir mucho porque están deprimidas o al contrario, no están durmiendo nada. Todo eso tiene que llamarnos la atención, digamos, el cambio de apariencia física. Por lo general uno cuando sale se arregla, se pone bonito, y una persona en un estado depresivo pues no está pendiente de eso. Solamente, existe, pero Sí, no correcto. tiene ningún detalle. Está viviendo el día en la circunstancia en la que se encuentra, y muchas personas bajo el estado de depresión no tienen motivación, no tienen ánimo, ¿sí? Ni siquiera para levantarse, a ducharse, a arreglarse, para vestirse, para comer. Créanme, es una batalla que esa persona está llevando sola, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver esas señales, es momento de tener una alerta. Yo siempre lo he dicho, una sola señal no es un motivo de una alarma, sin embargo, es motivo de una observación. Pero cuando comenzamos a ver que varias señales se están alineando, es momento de acercarnos a la persona y ofrecer nuestro apoyo. Y en ese punto quería llegar, Reinaldo, porque, por supuesto, la ayuda profesional es, digamos, el centro de esta conversación para brindar espacios y mecanismos que les permitan a las personas acercarse a la terapia o incluso al acompañamiento psicosocial. Pero no es la primera que llega. Exacto. Si una comunidad, o si un amigo, un familiar, alguien que
se da cuenta de estas señales, me gustaría que le dejaras alguna pregunta o alguna manera, una forma de poder acercarse Sí. sin que sea de alguna manera invasivo, sino, bueno, poder... Sí, mira. Mucha gente dice que si se habla del suicidio se induce. Eso es un mito, es completamente falso. Justamente hablar del tema puede prevenir y puede ayudarnos incluso a salvar a alguien, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Y no es como que yo voy a llegar y le voy a preguntar a la persona si está pensando en quitarse la vida, sino tengo que ver de qué manera me introduzco, me empiezo a ganar su confianza para que me cuente, ¿sí? Pero tampoco llegamos a decirnos, mira, cuéntame qué te pasó. ¿Sí? Son formas un poco invasivas, a veces toscas. Quizás una mejor manera es acercarnos y decirle, noto que estás desganado, desmotivado, ¿cómo puedo ayudarte? Sí, el cómo puedo ayudarte es muy diferente al cuéntame qué pasó, porque no lo estoy exponiendo a que reviva otra vez su dolor y me No lo es cuente. como, no es inquisitivo, sino es Sí, una y forma tampoco de... le estoy exigiendo que me cuente lo que está pasando, sino le estoy diciendo cómo puedo ayudarte. Y formas de ayudar, mira, a veces escuchar. Hay personas que simplemente quieren que las oigamos, hay personas que simplemente lo que quieren es que estemos a su lado, pero no les digamos nada, ¿no? Y poco a poco, bueno, lo que nos ganamos esa confianza, podemos ir ofreciendo alternativas, como mira, te gustaría que podamos ir a una sesión de psicoterapia, o mira, te gustaría ir de repente a este grupo donde puedan quizás apoyarte. También va a depender mucho de lo que a la persona le guste o de lo que la persona crea, ¿no? Incluso a espacios de, digamos, alternativas de esparcimiento, Es sitios de correcto, desconexión, de poder ir a un es paseo, ir correcto. a ese tipo de Lo cosas, ¿no? importante es que cuando nosotros evidenciamos o empezamos a observar que hay señales de riesgo, nunca dejar a la persona sola. Eso es lo más importante. Siempre tratar de estar en un acompañamiento o estar al pendiente de una o de otra manera. Buenísimo, Reinaldo. Con esta conversación es fundamentalmente para fortalecer las capacidades de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo a través de YouTube también, porque a veces, con lo que conversábamos en el segmento anterior, dejamos pasar tantas cosas porque, no sé si es así propiamente, pero de alguna manera es como, bueno, él es así. Él, Sí, lo que pasa es que tendemos a tener y quizás hasta insensiblemente, yo siempre le digo a la gente que tenemos que ser un poco menos antipáticos y más empáticos. Quizás tenemos esas circunstancias en las que normalizamos muchas acciones y lo dejamos allí, ¿sí? Una de las cosas que nunca nos enseñaron y que quizá debería estar en el plan de formación educativo del país es la educación emocional, ¿sí? La gestión de las emociones. Y es que nadie nos enseñó cómo sentirnos, o nadie nos ha dicho o nunca nos dijeron, ya a estas alturas, bueno, uno empieza a buscar información, ¿no? Pero de niños nadie nos dice, mira, todas las emociones tienen una función y una de las que cada una de ellas sirve para algo. Pero entonces nos hacen pensar como que la tristeza es mala, ¿sí? que evitarla, siempre Y hay tiene que que estar feliz. evitarla, exacto. Entonces vivimos evitando la tristeza, pero en algún momento ella llega y es necesario sentirla porque tiene una función incluso fisiológica y neurobiológica. Lo importante es la gestión, ¿no? Exacto. Pero Cómo no puedes abordarla. gestionar algo que no te enseñaron a sentir. No puedes gestionar lo que nunca te permitieron experimentar. Es que, por No, ejemplo, en la zona de los Andes, ¿cómo nos crían? ¿Sí? Nos dicen, por ejemplo, a los hombres, llorar no es de hombres. Empezamos por ahí, ¿no? Entonces ya estamos negando la oportunidad de sentir la tristeza. de expresarlo, Entonces, si yo no la expreso, si no la siento, ¿cómo la gestiono? no la conozco. No la conozco, exactamente. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que muchas veces debería enseñarse, cómo gestionar nuestras emociones, ¿sí? Ser una sociedad inteligente emocionalmente hablando. Reinaldo, quisiera abordar ahora eh, el tema de la campaña Vive Aquí Estamos. Cuéntanos un poquito, si las personas seguramente conocen algo o han visto en redes las actividades y las acciones de la campaña, pero si hay alguien que nos está escuchando y no conoce de qué va esta campaña, quisiera que nos contaras eso. Bueno, justamente Vive Aquí Estamos fue una iniciativa que en el año 2022 nació como respuesta a quizás un hecho que se estaba haciendo más público, ¿no? Era que la tasa de suicidios estaba aumentando, el pico más alto se tuvo en 2018, pero estaban ocurriendo con mayor regularidad en lugares públicos, lo que quizás pues, conmocionó un poco a las personas, ¿no? Y justamente comenzamos con una serie de talleres formativos a través de un protocolo de psicoeducación que lo diseñó la licenciada Dalia Rodríguez Corvo, para que justamente pudiéramos enseñar estas señales de alerta, lo que son los mitos,
y qué hacer ante la ideación suicida, ¿no? Empezamos a utilizar esta herramienta y nos hemos dado la tarea de ir a escuelas, instituciones. A lo largo del último año hemos venido trabajando mucho con lo que son organismos de atención de emergencias y organismos de seguridad del Estado, porque justamente quizás ellos son quienes a veces están en la primera línea de acción, pero además ellos también terminan siendo una población de riesgo sin saberlo, porque están mucho más expuestos a circunstancias altamente estresantes. Su mismo esquema de trabajo los hace estar en un riesgo que ellos mismos a veces no reconocen. Siempre alerta, no descansar como es. Sí, exacto, hay alteraciones del sueño. Incluso hay una cultura de toughness o de tenacidad o de tolerancia a ciertas actitudes o de ciertas cosas que ocurren en estas instituciones que muchas veces frustran el yo interno. Y obviamente esto también es un factor de riesgo, ¿no? Pero ellos mismos a veces no lo conocen. Entonces este año también nos hemos dado a la tarea de abordar este tipo de personas, estos funcionarios, porque también requieren de las herramientas. Maravilloso. Y si nos están escuchando y quieren conocer más a detalle la campaña Vive, que estamos incluso conocer el Centro de Atención y Capacitación Emocional, CENACE, ¿cómo lo pueden hacer para que lo Mira, puedan nos sonar? pueden contactar a través de las redes sociales, @vive, aquí estamos, @cenace piso Mérida, y nos pueden contactar a través del número telefónico 0412-238-6858. Por favor, repítelo. Vamos a repetir, 0412-238-6858. Y en las redes sociales a través de @vive, aquí estamos, y @cenace piso Mérida, cenace con C. Buenísimo, Reinaldo. Gracias por acompañarnos en el espacio del día de hoy, porque estas conversaciones fundamentalmente lo que buscan pues, precisamente es que las personas se puedan llevar esa información precisa para abordarlo y acompañar a personas no necesariamente familiares, pero sí cualquier persona que podamos compartir o conocer, Es pues correcto. estar alerta y poder brindar ese acompañamiento o incluso hacer, digamos, hacer alerta o hacer acercamiento con este tipo de instituciones como el Centro de Atención y Capacitación Emocional. Es correcto, bueno, Carlos, agradecido por el espacio y como mensaje de reflexión siempre decirle a las personas, no estás solo y se vale pedir ayuda. Gracias, estábamos conversando con Reinaldo Avendaño, es parte del equipo del Centro de Atención y Capacitación Emocional CENACE Mérida y representante de la campaña Vive, Aquí estamos en el estado Mérida. A ustedes gracias por acompañarnos. Todavía nos queda unos minutos de nuestro programa, pero nos despedimos de la transmisión en YouTube para que puedan